Si sientes que ya no eres quien eras, pero tampoco te sientes mejor, cuidado. Porque puede que no estés despertando. Puede que te estés apagando, y lo estés confundiendo con paz. Nadie te dice esto, el despertar no siempre se siente como crecimiento. A veces se siente como perderte a ti mismo, sin darte cuenta. Y lo más peligroso, es que puedes pasar años creyendo que evolucionaste, cuando en realidad, solo dejaste de sentir. Si algo dentro de ti hizo clic, suscríbete, porque este tipo de contenido no aparece 2 veces para quien lo ignora. Es aquí donde empiezas a cuestionarte, ya llegué, o simplemente me apagué, estoy en paz, o me volví indiferente, estoy evolucionando, o solo me cansé de intentarlo. Y ojo, estas preguntas no vienen desde la claridad. Vienen desde un viejo hábito, el de creer que si no duele, si no es intenso, si no hay lucha, entonces no cuenta. Porque nos enseñaron que crecer se siente como guerra, pero nadie nos explicó qué pasa cuando la guerra termina. Por eso, escucha esto con absoluta claridad, no es un retroceso. No es falta de ambición. No es que perdiste esa chispa. Es un umbral. Un punto de transición donde dejas de ser quien estabas intentando ser, para empezar a ser quien realmente eres. Y sí, se siente raro. Porque ya no estás peleando, pero tampoco estás perdido. Estás en medio de algo mucho más profundo. Entonces Carl Jung llamaba a este proceso, individuación. Que suena complicado, pero en realidad es simple, es el proceso de quitarte todo lo que no eres. Todo lo que adoptaste para encajar. Para agradar. Para sobrevivir. Capas y capas de versiones tuyas que construiste, no porque quisieras, sino porque era necesario. Y cuando empiezas a soltarlas, no te conviertes en alguien nuevo. Te vuelves, tú. Sin máscaras. Sin esfuerzo. Sin actuación. Y lo curioso es esto, lo que hay al final de ese proceso, no es lo que el ego esperaba. No se siente como iluminación. No se siente como felicidad constante. No es euforia. No es estar en modo Zen 24/7 como un monje que nunca se estresa, porque seamos honestos, hasta el wifi lento nos prueba la paciencia. Se siente normal. Pero no cualquier normal. Se siente estable. Silencioso. Ligero. Como cuando dejas de cargar algo pesado, y ni siquiera te das cuenta en qué momento lo soltaste. Y aquí es donde la mayoría se pierde. No en el caos, sino en la calma. Porque el caos es familiar. El drama engancha. La intensidad da la sensación, pero la calma se siente sospechosa. Y muchos, sin darse cuenta, vuelven al ruido, solo para sentir que están haciendo algo. Pero hay señales. Sutiles. Silenciosas. Casi imperceptibles, si no sabes qué buscar. Son 7 señales de que ya cruzaste ese umbral. Y una de ellas, va a romper por completo la idea que tenías sobre crecer. 7. Ya no necesitas tener la razón antes, tener la razón no era una opción. Era una necesidad. Una especie de reflejo automático. Alguien decía algo con lo que no estabas de acuerdo, y tu mente ya estaba armando el contraataque antes de que terminara la frase. No era solo una conversación. Era un combate elegante disfrazado de diálogo. Porque en el fondo, no estábamos defendiendo una idea. Estabas defendiendo tu identidad. Tu valor. Tu lugar. Tu yo. Y claro, así cualquiera discute con intensidad. Pero aquí es donde algo cambia. Ahora, escuchas a alguien decir algo incorrecto sobre ti, y no reaccionas igual. No sientes ese impulso urgente de corregir, justificar o demostrar. Y no es porque no puedas. Es porque ya no lo necesitas. Y eso, es un cambio brutal. Porque cuando dejas de necesitar tener la razón, empiezas a darte cuenta de algo incómodo, muchas de las discusiones que tenías, nunca fueron necesarias. Eran solo una forma de buscar validación disfrazada de lógica. Como cuando alguien discute media hora en internet, y al final nadie cambia de opinión, pero todos pierden tiempo y dignidad, sobre todo dignidad. Ahora entiendes algo más profundo, tener la razón no siempre te da paz. A veces te da, más conflicto. Porque cada vez que ganas una discusión, es un ciclo. Y es agotador. En cambio, cuando ya no necesitas tener la razón, ocurre algo interesante,
empiezas a escuchar de verdad. No para responder. No para contraatacar. Sino para entender. Y cuando entiendes, ya no todo te parece una amenaza. Ya no todo se siente personal. Ya no todo requiere tu intervención. Hay conversaciones que simplemente dejas pasar. No porque no importen, sino porque tú ya no necesitas que importen. Y aquí viene una de las partes más difíciles de aceptar. Habrá gente que pensará que estás equivocado. Que no respondes porque no sabes. Que te quedaste sin argumentos. Y antes, eso te habría molestado. Ahora, te da igual. Porque ya no estás construyendo tu valor en lo que otros creen de ti. Y eso te da una libertad que antes no tenías. La libertad de no entrar en cada batalla. La libertad de elegir tu energía. La libertad de no desgastarte demostrando algo que ya sabes. Y ojo, esto no significa que te vuelvas pasivo o que aceptes todo. Significa que eliges cuando sí vale la pena hablar y cuando el silencio es una forma de inteligencia. Porque sí, a veces el silencio no es debilidad. Es precisión. Es entender que no todas las peleas merecen tu tiempo. Es darte cuenta de que no necesitas ganar cada discusión para estar en paz contigo. Y hay un momento muy específico donde sabes que esto ya cambió dentro de ti, cuando puedes. Una conversación tenía que ser profunda. Un día tenía que ser productivo. Porque si no, sentías que estabas perdiendo el tiempo. Como si la vida tuviera que justificar su propia existencia constantemente. Pero ahora, algo cambia. Y no es que tu vida se vuelva más interesante, es que tu forma de verla se vuelve más clara. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Detalles pequeños. Momentos breves. Instantes que antes habrías ignorado, porque no eran nada. Y ahí está lo curioso, empiezan a hacerlo todo. Un rayo de luz entrando por la ventana. El sonido de la lluvia sin necesidad de ponerle música triste encima. Una conversación sencilla que no intenta impresionar a nadie. Incluso esos momentos en los que no está pasando absolutamente nada y, por primera vez, eso no te incomoda. Te calma. Porque ya no estás buscando constantemente una experiencia. Estás presente en ella. Y eso cambia completamente el juego. Antes vivías como si cada momento tuviera que convertirse en una historia. Ahora, puedes vivirlo sin narrarlo. Sin explicarlo. Sin compartirlo. Sin pensar, esto debería ser más especial. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque desde afuera, tu vida se ve igual. No hay cambios dramáticos. No hay giros espectaculares. Pero por dentro, todo se siente distinto. Más ligero. Más real. Más suficiente. Sí, más simple. Pero no en el sentido aburrido. Sino en el sentido profundo. Porque empiezas a darte cuenta de algo que incomoda al principio, la mayoría de la complejidad que perseguías era innecesaria. Era una forma de escapar del presente. Como cuando tienes 10 pestañas abiertas en el navegador, no porque las necesites, sino porque no quieres cerrar ninguna por si acaso, y al final ni sabes para qué las abriste. Ahora. Puedes cerrar pestañas, literal y mentalmente, y quedarte con una sola cosa sin sentir que te estás perdiendo de algo. Eso es libertad. Empiezas a notar que ya no necesitas capturar cada momento, no todo tiene que ser una foto, ni compartido, ni validado. Cuando realmente estás presente, no piensas en cómo se ve desde afuera, sino en cómo se siente desde adentro, y eso es mucho más poderoso. Hay una gran diferencia entre vivir algo y demostrar que lo viviste. Antes querías pruebas, ahora te basta la experiencia. Antes buscabas intensidad, ahora valoras la sutileza. Antes querías que todo fuera especial, ahora entiendes que lo especial es poder sentir lo simple sin necesidad de exagerarlo. El giro importante es que esto no significa dejar de disfrutar lo grande, sino dejar de depender de ello. Ya no necesitas picos constantes para sentirte vivo, puedes estar en un momento completamente normal y, aún así, sentirte pleno. Es algo que muy pocas personas entienden porque la mayoría está atrapada esperando el próximo gran momento, sin darse cuenta de que la vida siempre ocurrió en los pequeños. La señal más clara de que esto ya cambió en ti es cuando un momento simple termina y no sientes la necesidad de reemplazarlo inmediatamente. No buscas distracción, ni ruido, ni otra cosa, solo te quedas ahí,
en ese espacio, sin prisa, sin expectativa y sin necesidad de más. En ese instante te das cuenta de algo que antes parecía imposible: nada falta. Y cuando nada falta, todo cambia. Si alguna de estas señales te hizo clic, no sigas como si nada, escribe "no me falta nada", aunque te cueste creerlo, porque lo que viene ahora puede cambiar cómo te entiendes para siempre. 5. La soledad ya no duele. Antes la soledad era incómoda, pesada y casi insoportable. No porque estuvieras físicamente solo, sino porque no sabías qué hacer contigo mismo cuando no había distracciones. El silencio se volvía ruido, tus pensamientos se hacían más fuertes y cualquier espacio que había que llenar con urgencia. Entonces llenabas con personas, con conversaciones, con redes y con cualquier cosa que evitara ese momento en el que te quedabas a solas contigo. Siendo honestos, no era la soledad lo que dolía, sino lo que aparecía cuando te quedabas en ella. Pero ahora algo cambia por dentro, empiezas a quedarte solo y no sientes esa urgencia de escapar, no buscas el celular automáticamente, no necesitas ruido constante ni sientes que estás perdiendo el tiempo. Al principio esto desconcierta porque estabas acostumbrado a asociar estar solo con estar mal, como si la ausencia de compañía fuera un problema por resolver. Pero poco a poco notas que la soledad ya no se siente como vacío, sino como espacio y aire, un lugar donde, por fin, puedes bajar la guardia. Cuando estás solo no tienes que impresionar a nadie, ni sostener una imagen, ni medir tus palabras para ser interesante, gracioso o correcto. Puedes simplemente ser. Eso, aunque suene simple, es algo que antes no sabías hacer porque siempre estabas actuando, como si la vida fuera un escenario permanente y tú un personaje intentando no equivocarse. En la soledad ese personaje ya no es necesario y ahí empieza lo interesante: al quedarte sin distracciones, empiezas a escucharte de verdad. No escuchas la versión editada que muestras a los demás, sino la real, esa que duda, se contradice y no tiene todo resuelto. Lejos de asustarte, esto empieza a darte claridad porque, por primera vez, no estás reaccionando a lo externo, sino observando lo interno. Y eso cambia completamente tu relación contigo mismo. Ahora la soledad no es castigo, es refugio, no es ausencia, es presencia contigo mismo, con tus pensamientos, con tus emociones y con lo que eres sin filtros. Habrá momentos incómodos porque no todo lo que encuentras dentro de ti es bonito, a veces aparecen dudas, recuerdos o inseguridades que antes tapabas con ruido. Pero ahora no corres, te quedas y lo miras. Lo entiendes y, poco a poco, pierde poder sobre ti porque lo que enfrentas deja de perseguirte. Cuando aprendes a estar bien en tu propia compañía, cambia la forma en la que te relacionas con los demás, ya no buscas personas para llenar vacíos, ni necesitas atención constante, ni te aferras por miedo. Ahora eliges, y elegir es muy diferente a necesitar. Cuando necesitas aceptas cualquier cosa, pero cuando eliges, filtras y cuidas tu energía, tu tiempo y tu paz. Esto eleva el nivel de tus relaciones porque ya no estás ahí por miedo, sino por conexión real. Te vuelves más selectivo y tranquilo, no es arrogancia, es la claridad de saber lo que es estar bien contigo y no estar dispuesto a perderlo por cualquier compañía. La señal clara de este cambio es cuando tienes tiempo libre y no sientes la urgencia de llenarlo, no corres a distraerte ni buscas validación para sentirte completo. Simplemente estás contigo y, sorprendentemente, se siente bien. En ese punto descubres que nunca necesitaste huir de la soledad, solo aprender a habitarla, porque cuando aprendes a estar contigo, dejas de sentirte solo aunque no haya nadie alrededor. Eso es libertad. 4. El silencio se vuelve tu hogar. Antes el silencio era incómodo, no porque fuera malo, sino porque no sabías qué hacer con él. Duraba unos segundos y ya estabas buscando cómo llenarlo con música, videos o notificaciones. Cualquier cosa que evitara ese momento en el que no había estímulo, porque el silencio para ti no era paz, sino incertidumbre. Era ese espacio raro donde no hay distracciones y, de repente, apareces tú. Como eso no siempre era agradable, lo evitabas como quien evita mirar una habitación desordenada esperando que mágicamente se limpie sola. Pero ahora algo cambia, no es que el mundo se haya vuelto más silencioso, es que tú dejaste de huir del silencio. Empiezas a quedarte ahí y lo que antes era un vacío incómodo se transforma en un refugio. Ya no necesitas ruido, ni el televisor encendido solo para sentir compañía. El silencio deja de ser un enemigo que revela tus carencias para convertirse en el escenario donde por fin puedes escucharte. Es en esa quietud donde las ideas se ordenan,
donde las emociones se asientan y donde descubres que no necesitas estímulos constantes para validar que estás vivo. Ahora, el silencio no te separa del mundo, sino que te conecta contigo mismo de una manera que el ruido nunca permitió. Sin la necesidad de llenarlo inmediatamente, sin ese impulso automático de agarrar el celular como si fuera un salvavidas emocional. Al principio se siente extraño, como si algo faltara o estuvieras olvidando hacer algo importante, pero poco a poco te das cuenta de algo que lo cambia todo. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de todo lo que antes no escuchabas. Tus pensamientos, tus emociones, tus patrones y tus verdades, todo eso que el ruido mantenía en segundo plano. Aquí es donde el silencio deja de ser incómodo y empieza a volverse revelador. En el ruido puedes distraerte, pero en el silencio te encuentras. Y sí, no siempre es bonito, hay momentos donde lo que escuchas dentro de ti no te gusta, ideas repetitivas, preocupaciones o esa voz crítica que antes tapabas con estímulos constantes. Pero en lugar de huir, te quedas, observas y escuchas sin reaccionar de inmediato. Algo curioso pasa entonces, pierde intensidad. Muchas veces lo que más nos pesa no es el pensamiento en sí, sino nuestra resistencia a escucharlo. Cuando dejas de resistir, el ruido interno también empieza a calmarse. Entonces el silencio cambia de forma, ya no es ese espacio incómodo que tienes que evitar, se convierte en un lugar al que quieres volver. Un refugio. Un punto de equilibrio. Un sitio donde no tienes que ser nada más que lo que ya eres. Aquí viene algo que pocos entienden, el silencio no es la ausencia de ruido externo, es la ausencia de conflicto interno. Puedes estar en un lugar lleno de sonidos y sentir silencio dentro, o estar solo y sentir un caos insoportable, la diferencia está en cómo te relacionas contigo. Cuando empiezas a reconciliarte contigo, el silencio deja de ser incómodo, se vuelve familiar y se convierte en hogar. Ahora puedes sentarte sin hacer nada y no sentir ansiedad, puedes caminar sin audífonos y no sentir la necesidad de llenar cada segundo. Puedes estar contigo sin querer escapar. En un mundo que te entrena para consumir, reaccionar y distraerte, poder estar en silencio es casi un acto de rebeldía, es decir, no necesito ruido para sentir que estoy vivo. Te vuelves más selectivo con lo que dejas entrar porque notas cuánto ruido innecesario hay, conversaciones vacías e información irrelevante. No es que te vuelvas antisocial, es que eliges mejor porque valoras tu calma. La señal clara de este cambio es cuando tienes la oportunidad de llenar el silencio pero decides no hacerlo, no por disciplina, sino porque prefieres quedarte ahí. Te das cuenta de que el lugar del que tanto huías era exactamente donde necesitabas estar, porque el silencio no vino a quitarte algo, vino a devolverte a ti. 3. Dejas de intentar mejorar todo el tiempo. Esta es la parte que nadie quiere escuchar porque rompe una de las creencias más arraigadas que tenemos, que siempre tienes que mejorar. Que siempre tienes que avanzar, que siempre tienes que estar trabajando en ti, como si fueras un proyecto infinito o una versión beta que nunca puede lanzarse oficialmente. Antes vivías así, midiéndote todo el tiempo, si hoy eras mejor que ayer, si estabas siendo lo suficientemente productivo, si estabas creciendo, sanando, evolucionando o simplemente perdiendo el tiempo. Y si aparecía la culpa, esa sensación incómoda de que deberías estar haciendo algo más, aprendiendo, optimizando o arreglando algo, como si detenerte fuera un error. Pero en este punto algo cambia profundamente. Empiezas a darte cuenta de algo incómodo, nunca ibas a llegar, porque siempre había otro nivel, otra meta y otra versión mejor de ti esperando. Entonces entiendes que ese juego no tiene fin, y que la búsqueda constante de mejora era, muchas veces, solo una forma elegante de decirte que no eras suficiente tal como eres ahora. Dejas de tratarte como una máquina que necesita mantenimiento y empiezas a vivir como un ser que simplemente existe. No es falta de ambición, es exceso de presencia. Ya no buscas convertirte en alguien, finalmente te permite ser alguien. No tiene final, es una cinta sin fin, como correr en una caminadora creyendo que algún día vas a llegar a otro lugar. Spoiler, no vas a llegar, pero vas a sudar bastante. Y aquí ocurre el giro más importante de todo el proceso, dejas de tratarte como un problema que necesita solución. Dejas de vivir como si siempre estuvieras incompleto y dejas de mirarte con esa lupa constante buscando errores que corregir. Por primera vez te permites ser, sin agenda, sin presión y sin esa voz interna diciendo, esto no es suficiente. Y ojo, esto no significa que te vuelvas conformista ni que dejes de crecer, significa que cambias la raíz desde donde lo haces.
Antes crecías desde la carencia, desde la idea de que algo en ti estaba mal y que necesitabas arreglarte, optimizarte o mejorarte. Ahora, creces desde la aceptación, desde un lugar donde ya no estás peleando contigo y donde no necesitas convertirte en alguien más para sentir que vales. Y aquí viene la paradoja que cambia todo, cuando dejas de hacer. Eso hace que el crecimiento deje de ser una obligación y se convierta en una consecuencia natural, como respirar, no lo fuerzas, simplemente ocurre. Y hay algo más que cambia, algo que al principio puede parecer extraño, dejas de obsesionarte contigo. Porque cuando ya no te estás evaluando constantemente, tu mente deja de girar solo alrededor de ese yo, de si estás bien, si estás mal, si estás avanzando o fallando. Eso libera una cantidad de energía enorme que antes estaba atrapada en la autoexigencia, en la comparación y en la insatisfacción constante. Ahora, esa energía está disponible para vivir, para conectar y para estar presente en lo que realmente importa. Esa energía se mueve hacia vivir, hacia crear y hacia experimentar, sin la necesidad de que todo tenga que ser útil para tu crecimiento. Porque ya no estás usando la vida como un medio para convertirte en alguien, estás viviendo la vida como un fin en sí mismo. Eso cambia absolutamente todo, porque antes incluso tus momentos de descanso tenían presión, sentías que deberías estar haciendo algo productivo o aprovechando mejor el tiempo. Ahora puedes descansar sin culpa. Puedes hacer algo solo porque te gusta, puedes perder el tiempo y darte cuenta de que no se perdió nada. Seamos honestos, a veces perder el tiempo es exactamente lo que necesitabas, porque tu cerebro también merece vacaciones y no todo puede ser desarrollo personal las 24 horas del día. Aquí viene una de las señales más claras de que llegaste a este punto, cuando haces algo y no estás pensando en cómo te mejora. No lo estás midiendo, no lo estás evaluando y no lo estás convirtiendo en progreso. Simplemente lo estás viviendo. Simplemente lo haces porque quieres, porque te nace, porque sí. Y en ese momento ocurre algo que antes parecía imposible, te sientes suficiente. No perfecto, no terminado, pero suficiente. Eso es algo que ninguna mejora constante te había dado antes, porque la mejora sin fin siempre te deja un paso atrás de donde deberías estar, mientras que la aceptación te coloca exactamente donde necesitas estar, aquí, ahora, completo. Desde ahí, si decides crecer, ya no es porque sientas que te falta algo, sino porque quieres explorar hasta donde puedes llegar, y eso ya no es presión, es libertad. 2. La crítica ya no te define antes, una sola opinión podía arruinarte el día, la semana o incluso acompañarte por meses si venía de alguien importante. La repetías en tu cabeza como un eco constante, la analizabas y le dabas vueltas buscando una verdad secreta, y si tiene razón, y si eso es lo que todos piensan de mí, y si realmente soy eso que dijeron. Sin darte cuenta, una frase ajena tenía más peso que todo lo que tú sabías de ti, porque tu identidad no estaba construida desde dentro, sino que dependía de cómo te veían, te validaban o te aprobaban. Cuando alguien criticaba, no sentías que atacaban una idea, sentías que te atacaban a ti. Pero ahora algo cambia. Entiendes que la crítica habla más de quien la lanza que de quien la recibe, es una proyección de sus propios miedos, juicios y limitaciones. Ya no le das el poder de definir quién eres ni de alterar tu paz, porque tu valor ya no está en juego en cada conversación. Escuchas, filtras y, si no te sirve, lo dejas pasar sin que deje huella, porque ahora tu brújula es interna y tu opinión sobre ti mismo es la única que tiene la última palabra. Algo cambia. Y no es que la crítica desaparezca, sigue existiendo. La gente sigue opinando, proyectando y hablando desde sus propias heridas, miedos y percepciones. La diferencia es cómo te afecta. Ahora puedes escuchar una crítica y no reaccionar automáticamente, no saltas a defenderte, no te derrumbas, ni entras en esa espiral mental de que hice mal. Simplemente escuchas. Aquí es donde ocurre algo poderoso, empiezas a filtrar. Entiendes que no toda crítica es verdad, pero tampoco toda es mentira. Antes, o la rechazabas completamente o la absorbías sin filtro, ahora la evalúas y la miras con distancia. Te preguntas si aporta algo real o si viene desde la proyección del otro y, dependiendo de la respuesta, la tomas o la sueltas, sin drama y sin cargarla contigo. Eso cambia todo porque dejas de reaccionar y empiezas a responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. Al responder, ya no entregas tu poder emocional a cada opinión externa. También dejas de necesitar aprobación constante, ese impulso de querer gustarle a todos, de caer bien y evitar el rechazo pierde fuerza. Entiendes algo que antes dolía aceptar, no le vas a gustar a todo el mundo, y no porque haya algo mal contigo, sino porque cada persona ve el mundo desde su propio filtro y su propia historia. Desde sus heridas y desde sus expectativas.
Tratar de encajar en todos esos filtros es imposible y agotador, es como intentar gustarle a todo Internet, y si lo logras, avisa, porque ni los memes se salvan de la crítica. Entonces dejas de intentarlo y, al hacerlo, empiezas a ser más tú, más directo, más auténtico y más claro. Eso significa que recibirás críticas, pero ya no te desestabilizan igual porque tu identidad ya no está construida sobre lo que otros dicen de ti, sino sobre lo que tú sabes de ti. Eso es mucho más sólido, estable y difícil de romper. Que la crítica ya no te defina no significa que te vuelvas insensible o que todo te dé igual, significa que desarrollas criterio y discernimiento. Tienes la capacidad de elegir qué entra y qué no. Hay críticas que construyen, que te muestran lo que no veías y te ayudan a crecer, esas las tomas y hasta las agradeces. Pero hay otras que no tienen nada que ver contigo, son proyecciones, descargas emocionales u opiniones sin contexto, esas las dejas pasar sin engancharte, sin cargarlas y sin convertirlas en parte de tu historia. La señal clara de que este cambio ocurrió en ti es cuando alguien te critica y no sientes la necesidad de demostrarle que está equivocado. No entras en discusión, no te justificas, ni buscas aprobación externa para validar quién eres. Simplemente sabes, y ese saber es lo que te da la verdadera paz. Vale más que 1000 opiniones porque es interno, estable y no depende de nadie más. En ese punto ocurre algo muy poderoso, te vuelves libre. Libre de la necesidad de gustar, del miedo al juicio y de vivir en función de lo que otros piensan. Desde ahí, puedes hacer algo que antes era mucho más difícil, ser tú, sin filtros, sin máscaras y sin el miedo constante a cómo serás recibido. Y sí, esa autenticidad es la que finalmente atrae a las personas correctas, no porque las estés buscando, sino porque tu propia coherencia se vuelve un imán para lo que es real. Al dejar de actuar para el afuera, permites que tu vida hable desde el adentro, y esa es la forma más honesta de existir. Habrá quien critique, siempre lo habrá. Pero ahora entiendes algo que antes no veías, la crítica dice más de quien la hace que de quien la recibe. Cuando realmente integras eso, dejas de tomártelo todo personal y empiezas a tomarte en serio solo lo que realmente importa, tu paz, tu claridad y tu verdad. 1. Haces cosas sin que nadie te vea antes, hacer algo y no contarlo casi no tenía sentido, era como si la experiencia no estuviera completa hasta que alguien más la viera a través de una foto, una historia o un comentario. Buscabas la validación, ese pequeño alguien lo notó, porque en el fondo no solo querías vivir las cosas, sino que fueran reconocidas y aprobadas. Aprendimos que si no se comparte, no cuenta, que si nadie reacciona, entonces quizá no fue tan importante. Pero ahora algo cambia. Empiezas a hacer cosas y no sientes la necesidad de enseñarlas, no porque no puedas, sino porque ya no lo necesitas. Este es un cambio profundo. Lo que haces ya no está condicionado por cómo se ve desde afuera, sino por cómo se siente desde adentro. Empiezas a disfrutar momentos, logros y rituales que nadie más conoce y que no necesitan audiencia, aplausos ni ser entendidos por otros. Ahí es donde la experiencia se vuelve más pura, más tuya y más real. Porque cuando no hay espectadores, no hay actuación ni personaje, simplemente estás tú, viviendo el momento por el simple placer de existir, sin necesidad de que el mundo sea testigo para que tu vivencia sea válida. No hay edición, solo estás tú viviendo. Y sí, esto también incomoda al principio porque venimos de un sistema donde todo se mide, likes, reacciones, comentarios y comparaciones. Cuando quitas todo eso, te quedas sin ese feedback constante, sin ese pequeño golpe de dopamina que te decía bien hecho. Y entonces aparece una pregunta incómoda, ¿lo que haces sigue teniendo valor si nadie más lo sabe? La respuesta que encuentras es el corazón de tu libertad, sí, y de hecho, vale más que antes. Porque ahora el valor no depende del juicio ajeno, sino de la coherencia con la que habitas tu propia vida. Empiezas a saborear la satisfacción de los secretos positivos, de esos proyectos o momentos que guardas solo para ti, como un tesoro que no necesita ser tasado por el mercado de la atención. Al final, te das cuenta de que la vida más rica no es la que más se muestra, sino la que más se siente, y que el aplauso más importante, el único que realmente resuena cuando todo lo demás se apaga, es el que te das a ti mismo en silencio. Y entonces aparece la pregunta incómoda, ¿lo seguirías haciendo si nadie lo viera? Y cuando la respuesta es sí, ahí sabes que es real. Porque no lo haces por validación, lo haces por conexión contigo, con lo que te gusta y con lo que te mueve.
Eso cambia completamente la calidad de tu vida porque dejas de vivir para una audiencia invisible y empiezas a vivir para una experiencia real. Vivir para una audiencia es agotador. Es como estar en un reality show donde nadie te paga pero igual te juzgan, siempre consciente de cómo te ves, de cómo hablas y de cómo actúas. De si esto se vería bien. Pero cuando sueltas eso, aparece una libertad que no había sentido antes. La libertad de hacer algo mal, y que no pase nada. La libertad de cambiar de opinión, sin tener que explicarlo. La libertad de disfrutar algo simple, sin convertirlo en contenido. Y eso te devuelve algo que muchos perdieron sin darse cuenta, la intimidad contigo mismo. Ese espacio donde no hay filtros. Donde no hay narrativa. Donde no hay necesidad de demostrar nada. Solo estás tú, siendo. Y aquí viene algo clave, que cuando dejas de actuar para el afuera, empiezas a ser más real para el adentro. Esa coherencia no se puede editar ni publicar, simplemente se vive, y al final descubres que la vida más rica no es la que más se muestra, sino la que más se siente. Porque cuando aprendes a vivir sin espectadores, el único aplauso que necesitas es el tuyo, en silencio. Y eso es suficiente. Cuando empiezas a vivir así, también cambia tu relación con el éxito. Porque ya no lo defines por lo que otros ven. Lo defines por lo que tú experimentas. Por lo que te hace sentido. Por lo que te hace sentir en paz. Y eso puede no ser espectacular desde afuera, pero desde adentro, es completamente suficiente. Y hay algo más que ocurre, algo muy sutil pero poderoso, empiezas a recuperar el control de tu atención. Porque ya no estás pensando constantemente en cómo algo será percibido. Estás presente. En lo que haces. En lo que sientes. En lo que vives. Sin esa capa extra de observación constante. Y eso, es un nivel de libertad que no se puede fingir. Y hay una señal muy clara de que llegaste a este punto, cuando haces algo que te importa, y no sientes la necesidad de contárselo a nadie. No porque lo estés ocultando, sino porque ya está completo así. Porque la experiencia en sí ya fue suficiente. Y en ese momento, te das cuenta de algo que cambia todo, no necesitas ser visto, para que tu vida tenga valor. No necesitas una audiencia, para que lo que haces importe. No necesitas validación, para saber quién eres. Y eso, es volver a lo más auténtico. A lo más real. A lo más tuyo. Porque cuando nadie está mirando, es cuando realmente sabes quién eres. Y cuando ya no necesitas que te vean, es cuando, por fin, empiezas a verte tú. Ninguna de estas señales es dramática. No hay aplausos. No hay reconocimiento. No hay un momento en el que dices, listo, ya lo logré. Solo hay algo distinto, esa calma interna de saber que, pase lo que pase afuera, lo que llevas por dentro ya es sólido. Algo más profundo, paz. Y no la paz perfecta, sino una paz real, de esas que no necesitan explicación. Todo lo que viviste, cada etapa, cada caída, cada intento, no era para llevarte a otro lugar, era para traerte de vuelta a ti. No a una versión perfecta ni a una versión ideal, sino a una versión completa con todo lo que eso implica. Y si esto resonó contigo, si algo dentro de ti se quedó en silencio mientras escuchabas, entonces ya lo sabes, no estás perdido. Nunca lo estuviste. Solo estabas haciendo el camino más difícil de todos. Suscríbete antes de que te vayas, porque ya sabes que aquí puedes encontrar contenido valioso para guiar tu despertar espiritual. Y si estás buscando más información para ti, dale clic al siguiente video y te sorprenderás.